Buenas amigos, sean todos bienvenidos a mi resumen barra review del episodio del NXT del 25 de mayo de 2021. El día de hoy tendríamos un total de 6 luchas en el show y en el opener el equipo conformado por Shotzi Blackheart y Ember Moon se enfrentaban a Raquel González y Dakota Kai. Todo esto surgido por las declaraciones de la campeona en la semana pasada de tener también los títulos en pareja femeninos, a lo cual Shotzi y Ember no estuvieron muy de acuerdo, que digamos. La lucha no estuvo nada mal para ser la que abrió el show y sorpresivamente, por lo menos para mí, Shotzi y Ember se llevaban la victoria después de que Ember le conectara un eclipse cuando Raquel intentaba su remate que se llama One Arm Powerbomb. Después de esto, una Raquel González enfurecida atacó tanto a Ember Moon como a Shotzi Blackheart y esta última, por desgracia, se llevó la peor parte, siendo arrojada hacia la barricada que estaba afuera del ring. Después de esto, en backstage, Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher darían una promo sobre su ambición y deseo de quitarse del camino a los Grizzled Young Veterans y así poder alcanzar la oportunidad tan preciada de retar a los actuales campeones en pareja MSK. Lo más destacable de todo este segmento yo creo que es cuando Tommaso Ciampa se enoja y tira la silla. Eso me encanta, y que Timothy Thatcher se quede ahí sonriendo. O sea, me encanta esa parte. Antes de los comerciales se nos presentaba un pequeño resumen de lo sucedido entre Bobby Fish y Pete Dunne. El video nos muestra la lucha en NXT TakeOver War Games, donde Bobby Fish terminó con una lesión bastante grave en el brazo, lo cual lo mantuvo alejado por varios meses de televisión. Esto último hizo su regreso la semana pasada atacando al provocante de su lesión, en este caso Pete Dunne, y el día de ayer se enfrentarían para saldar las cuentas pendientes. Ahora sí, sobre el combate, fue bastante físico y técnico, cosa que no era de sorprenderse. Pete intentaba castigar el brazo dañado de Fish y en ocasiones lo logró. Pete Dunne, después de un rato ya combatiendo, le aplicó el Bitter End, así acabando con el combate y llevándose la victoria. Después del combate, Oney Lorcan seguiría castigando a Bobby Fish en su brazo lastimado. Se nos muestra que el campeón norteamericano de NXT estará en vivo un poco más adelante en el programa. Desde su combate, Mercedes Martínez se refiere a que todavía no ha terminado sus asuntos con Raquel González. Lo que ella no sabe es que hay otra persona que está detrás de ella. Después de esto teníamos una nueva aparición de la agrupación Hit Row, los cuales se referirían a los diferentes títulos que quieren optar, y Sadia, de la noche a la mañana, sí, cambió de deseo. Ahora no quiere el norteamericano, sino el mundial. Bien, llegamos al combate de Mercedes Martínez, la cual lucharía contra la luchadora Zayda Ramier, la cual le ganó increíblemente a Toni Storm en un combate oficial. El combate fue prácticamente en su totalidad controlado por Mercedes Martínez. Esta misma terminó el combate al aplicar su finisher. Pero esto para nada terminaría ahí, ya que al término del combate, pues básicamente apareció una luz roja y después de esto apareció una pantalla que estaba en el público de Tian Sha. Cuando se volvió a encender la luz, Mercedes tenía dicho logo dibujado en la mano. ¿Será que Saya Lee va por Mercedes Martínez? Bueno chicos, vamos a uno de los segmentos más esperados de la noche, y me refiero al $1 Million Face Off. Primero, hacía su entrada nuestro queridísimo amigo Cameron Grimes, el cual se disponía a hablar, pero bueno, fue interrumpido. Parece Elias cuando quiere cantar. Fue interrumpido por Ted DiBiase, pero bueno, lo importante fue que Cameron Grimes le preguntó por qué lo había estado avergonzando durante las últimas semanas, a lo cual DiBiase respondió que porque veía algo especial en él y quería ponerlo a prueba. Y bien, como si no fuera suficiente, a la fiesta se sumó el señor LA Knight, el cual dice que aunque no sea millonario, tiene las capacidades para llegar a ser una superestrella. Cameron Grimes se enoja y le dice que no se meta en una conversación entre millonarios. Bueno, al final de todo era otra jugada por parte de Ted DiBiase para seguir molestando a Cameron Grimes, para decirle que no lo entendería, que a lo mejor podamos ver una lucha por el campeonato millonario que se daba antes en WWE. Se nos muestran imágenes donde Frankie Monet se está preparando para su combate.
WWE, mediante un video promocional, nos recuerda que NXT TakeOver In Your House será el 13 de junio. Continuamos con La Rosa de Guadalupe versión NXT entre Dexter Lumis y Indi Hartwell. Esta se encontraba buscando muy angustiada a Lumis y al no encontrarlo empezó a preguntar a quién se encontraba, si lo había visto. Se encuentra con muchos dibujos de un Dexter Lumis herido. Ahora se venía uno de los atractivos, y esto lo digo entre comillas, que era el debut de Frankie Monet, o antes conocida como Taya Valkyrie. Tenía pocas esperanzas, ¿vale? Y la verdad es que no me gustó, la verdad. Fue bastante lento el combate y para joderla, no sé, no me gustó. O sea, no me llama tanto la atención el personaje que tiene actualmente esta luchadora. En backstage, los Grizzled Young Veterans se referirían a su pique con Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher. Y diciendo esto, aprovecharon para mandarle una advertencia tanto al legado del fantasma como a MSK, que no les importará quién esté de campeón, ya que de igual forma se convertirán en campeones. Entrando al ring, tendríamos al nuevo campeón norteamericano de NXT, Bronson Reed, el cual expresó su agradecimiento hacia el universo de NXT y obviamente a las personas que lo apoyaron durante su carrera de 14 años, y advirtió que el que quisiera su campeonato la va a tener muy, pero muy difícil. Y como no, hay alguien que tiene que interrumpir esta promo, y en este caso fue el ex campeón crucero de NXT, Santos Escobar, que vino acompañado con Joaquín Wilde y Raúl Mendoza. Santos se burla de Bronson Reed diciéndole que también estaba llorando cuando escuchó su speech y le amenaza con que él será el nuevo campeón norteamericano de NXT. Después de esto, Legado del Fantasma intentó realizarle una emboscada a Reed, sin embargo fueron frenados en seco por MSK, los cuales limpiaron el ring por completo. William Regal aparece para anunciar que la próxima semana tendremos una triple amenaza para determinar al contendiente número 1 por el campeonato mundial de NXT, y los luchadores que se enfrentarán en esta contienda serán Kyle O'Reilly, Johnny Gargano y Pete Dunne. Además, obviamente se nos muestra la lucha que ya había dicho, que es por el campeonato en parejas de NXT. Llegamos al main event of the night, y obviamente me refiero al Karrion Kross Finn Balor parte 2. Una lucha que en mi opinión estuvo un poquito mejor que la de NXT TakeOver Stand and Deliver, y que tuvo varios momentos en los cuales Finn Balor pudo ganar, como por ejemplo cuando lo encerró en esa llave de rendición, no me acuerdo cómo se llama, es que lo encerró en varias llaves de rendición, de hecho, así que pudo ganar en varios momentos. No lo logró obviamente, pero sí tuvo esa posibilidad abierta, ¿no? En el tramo final, Finn Balor intentó desvanecer al campeón con una llave de rendición al estilo chaqueta como hace Karrion Kross, el cual se salió fácilmente, le aplicó 2 golpes en la nuca para después rematarlo con su chaqueta, y al final ya no pudo salir de dicha llave. Ganador y aún campeón mundial de NXT, Karrion Kross. Ahora sí, habrá que ver cuál será el rival de Karrion Kross de cara a NXT TakeOver In Your House. Me da mucha pinta de que será Pete Dunne. No sé por qué, pero me da bastante pinta de que será Pete Dunne. Bueno, y así cerraba este episodio de NXT. No me pareció un programa excelente, porque claramente hay mejores programas de NXT, pero sí es cierto que en comparación a las 3 horas de Raw no hay pero ni punto de comparación. A mí me pareció un mejor programa. Siempre NXT me parecerá mejor producto, yo creo que a todos, que Raw, así que muy bien. Bien chicos, este ha sido el video de hoy. Un video que sinceramente me ha costado bastante tiempo de hacer. Yo quería experimentar cómo se sentía hacer una review, y la verdad es que es bastante complicado. Más que todo porque yo tengo, o sea, yo por ejemplo, a ver, les explico. En vez de yo coger los clips tal vez de YouTube, los grabé yo. Entonces es un poco más complicado por diferentes circunstancias, pero al final del día es bonito tener este tipo de experiencias. No confirmo que la vaya a hacer siempre, pero tal vez de vez en cuando vaya a sacar un video de este tipo. Así que nada gente, un abrazo de mi parte, cuídense, nos vemos, bye bye.